Filipenses 2. Una vida humilde a la luz del ejemplo humilde de Jesús. A. Como quiere Pablo que los filipenses vivan los unos con los otros. 1. El fundamento de la exhortación de Pablo a los filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Por tanto, esto vuelve a poner en la mesa lo que Pablo había construido en Filipenses 1, 27-30, al decirle a los filipenses el cómo mostrarse fuertes para el Señor en contra de los conflictos externos. Ahora él les dice el cómo actuar en contra de los conflictos internos en el cuerpo de Cristo. B. Si hay alguna. Esto introduce el fundamento de la exhortación de Pablo para la unidad, la humildad y el amor entre los creyentes. La idea es que si los cristianos filipenses han recibido las cosas que él menciona, entonces ellos tienen una responsabilidad de hacer lo que él está a punto de describir. Y es extremadamente difícil el darle fuerza o connotación a estas expresiones. Estas poseen un torrente de una elocuencia con mucho afecto. El apóstol está derramando todo su corazón a un pueblo el cual él ama con todo su corazón, y los cuales eran dignos del amor, incluso la del apóstol. Clarke. C. Si hay alguna consolación en Cristo, Pablo mencionó esto como una pregunta retórica, sabiendo, por supuesto, que había una gran consolación en Cristo. Cada cristiano debiera de conocer la consolación de Cristo. Y Lucas 2:25 dice que uno de los títulos de Jesús como el Mesías es la consolación de Israel. Pablo pudo decir en 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En 2 Tesalonicenses 2:16, Pablo dice que Dios nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por supuesto que hay consolación en Cristo. 2. El Espíritu Santo consuela, pero Cristo es la consolación. Si puedo usar el sentido figurado, el Espíritu Santo es el médico, pero Cristo es la medicina. Spurgeon. D. Si algún consuelo de amor, esta es la segunda pregunta retórica de Pablo en este pasaje, afirmando el gran consuelo de amor. Cada cristiano debe de saber lo que es el tener el consuelo de amor dado por Jesús. Y 2 Corintios 1:3 dice que Dios es el Dios de toda consolación. No hay ninguna manera en la que Él no pueda consolarnos y no hay circunstancias más allá de su consuelo. Pero esto es mucho más que consuelo, este es el consuelo de amor. 2. La palabra consuelo en este pasaje es la antigua palabra griega para paraklesis. La idea detrás de esta palabra para consuelo en el Nuevo Testamento es siempre más que una dulce simpatía. Esta tiene la idea de dar fuerzas, de ayudar, de hacer fuerte. La idea detrás de esta palabra es comunicada por la palabra en latín para consuelo, fortis, el cual también significa valiente. El amor de Dios en nuestro amor nos hace fuertes y nos hace valientes. Por supuesto que hay consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu, esta es la tercera pregunta retórica de Pablo en este contexto. Pablo conocía y valoraba la comunión del Espíritu, y cada cristiano debiera de saber lo que es el tener comunión del Espíritu. Y comunión es la antigua palabra griega koinonia. Esto significa el compartir las cosas en común. Nosotros compartimos vida con el Espíritu de Dios, el cual no conocíamos antes. El Espíritu Santo llena, guía y se mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa. Por supuesto que hay comunión del Espíritu. 2. El Señor usualmente y de manera graciosa riega la santa comunión de su pueblo con el rocío de refrigerios, dulces y gloriosos, así que ellos pueden tener un cielo propio sobre la tierra. F. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La última pregunta retórica de Pablo asume que cada cristiano conoce algo del afecto entrañable de Dios y de la misericordia de Dios. Y Pablo mencionó estas cosas de manera que nos sugiere que éstas deben de ser partes obvias de la experiencia cristiana. Para realizar su punto retórico, él pudo bien solo decir, si el agua está mojada, si el fuego está caliente, si las piedras son duras, y así. 2. Cada uno de estos regalos consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu,
Afecto entrañable y misericordia nos ha sido comunicados de una manera directa y espiritual de parte de Jesús, y de Jesús a través de su pueblo. Pero no hay ninguna duda de que estos son verdaderos regalos para que los cristianos los experimenten en verdad. 2:2-4. Los puntos específicos de la exhortación de Pablo para los filipenses en cuanto al amor y humildad entre los creyentes. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Completad mi gozo. Esto habla de una petición personal. Parte de la razón por la cual Pablo quería que los filipenses prestaran oído a su palabra era porque ellos debían de saber que haría feliz al apóstol que fundó su iglesia. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto en conjunto habla de la misma idea, una unidad profunda, permanente e interna entre los filipenses. Y esta unidad es la meta. Lo que sigue en Filipenses 2:3-4 son descripciones de cómo alcanzar y practicar la unidad mencionada aquí en Filipenses 2:2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el primer paso para este tipo de unidad. En la carne, nosotros en común nos sentimos motivados por contienda o por vanagloria. Mucho de lo que nosotros hacemos no es por el amor hacia los demás, sino por nuestro propio deseo de promoción o adelanto, contienda. Y Pablo sabía que era importante el decir contienda. No todas las ambiciones son contenciosas, y existe una buena ambición, contienda, la cual glorifica a Dios y le sirve a Él con todo lo que tenemos. Nada hagáis por vanagloria. Este es el segundo paso para este tipo de unidad. Vanagloria es el tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás, o el tener un excesivo interés propio y una preocupación propia. Esto se traduce muy bien a vanagloria, presunción, de la traducción de la palabra en inglés de conceit. Y una definición de diccionario de la palabra vanagloria, presunción, es una opinión excesivamente favorable de la habilidad propia, importancia o inteligencia, y así sucesivamente. Cuando hacemos las cosas sintiéndonos muy importantes, o con la capacidad, o con el talento, estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos trabajando en contra de la unidad la cual Pablo está suplicando que ellos tengan. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este tercer paso para el tipo de unidad descrita en Filipenses 2:2 es completamente contradictoria con la actitud del mundo, debido a que la humildad es la cosa menos atractiva para el modo de pensar de este mundo. Y los antiguos griegos consideraban a la humildad un defecto y no una virtud. La idea pagana y secular de la humanidad es asertividad propia, el imponer la voluntad de uno sobre los demás. Cuando alguien se inclinaba hacia los demás, éste lo hacía por compulsión, por lo que su acción era vergonzosa, oprobio. La idea ética cristiana de la humildad no puede ser alcanzada por la mente secular. Esta falta de tierra espiritual. Lenski. 2. Con los escritores paganos, generalmente, la palabra tiene un mal significado, despreciable, denigrante. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, su significado es ennoblecido. Wost. 3. El apóstol sabía que para crear concordia, necesitas primero engendrar humildad. Los hombres no riñen cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Spurgeon. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto reprende mucho al concepto cultural de la autoestima. La Biblia no sabe nada de la idea que debemos y tenemos que llevar una actitud de confianza superior en cada situación. Y no conoce la idea de que esto es el fundamento de una personalidad humana saludable. Y, mientras reconocemos el valor intrínseco de cada vida humana, no podemos negar que la baja autoestima de algunos es justificada, y está basada en la realidad. Cuando estamos en rebelión en contra de Dios, entonces el tener una baja estima nos va bien. 2. Mientras estimamos a los demás como superiores, entonces tendremos naturalmente una preocupación por sus necesidades y preocupaciones. Este tipo de mentalidad que busca en el exterior nos llevará naturalmente a la unidad entre el pueblo de Dios. 3.
si yo te considero a ti como superior a mí, y tú me consideras a mí por encima de ti, entonces una cosa maravillosa sucede. Tenemos una comunidad en la cual todos se respetan, y en donde a nadie se le falta el respeto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí finaliza el pensamiento. Mientras ponemos de lado nuestras ambiciones egoístas, nuestra vanagloria, y nuestras tendencias de pensar que somos superiores y que somos los únicos, entonces, naturalmente, tendremos una mayor preocupación por los intereses y necesidades de los demás. Y Pablo no dice que es malo el estar mirando por nuestros propios intereses, pero que no solamente estemos mirando nuestros propios intereses. De Jesús, el ejemplo definitivo de humildad. Muchos tienen a Filipenses 2, 5-11 como un himno de la iglesia primitiva el cual Pablo incorporó a esta carta. Algunos comentaristas han ido tan lejos que han sugerido arreglos de estrofas y versos al himno. Esto es posible, pero no es una conclusión necesaria. Pablo era capaz de un escrito tan inspirador y poético en sí mismo, por ejemplo, 1 Corintios 13. Por algunas razones que examinaremos después, este pasaje es conocido como el pasaje kenosis. 1:5, Pablo aplica esta lección antes de que la afirme. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo describirá, con detalles maravillosos, para nosotros el sentir de Jesús en los siguientes versos. Pero aquí, antes de que él describa el sentir de Jesús, él nos dice lo que debemos de hacer con la información. Y Pablo no nos da todo el sentir que está en Cristo en estos versos. Él selecciona aquellas cualidades de nuestro Señor el cual son más apropiadas para los filipenses en ese momento. Esta falta de unidad entre los santos filipenses se convirtió en la ocasión para quizás el más grande pasaje cristológico en el Nuevo Testamento el cual resuena las profundidades de la encarnación. Haya, pues, en vosotros este sentir. Es muy sencillo para nosotros el leer la siguiente descripción de Jesús y admirarla desde la distancia. Dios quiere que estemos admirados, pero también es algo a lo cual nosotros debemos entrar e imitar. Haya, pues, en vosotros este sentir significa que es algo que nosotros podemos elegir. Y recuerden también que este sentir es algo que se da de parte de Dios. 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero dejemos que este sentir sea algo el cual nos muestre un camino que debemos elegir. Debemos dejar que así sea. 2:6 Jesús estaba en forma de Dios. El cual, siendo en forma de Dios. En forma de Dios, esto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciera carne. Debemos de recordar que Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén, sino que es Dios eterno. Siendo. Esto es del antiguo verbo griego parchain, el cual describe eso en el cual un hombre está en su propia esencia, el cual no se puede cambiar. Esto describe esa parte de un hombre el cual, en cualquier circunstancia, permanece igual. Barclay. Y Pablo, al utilizar la palabra griega traducida a siendo, ser, informa a sus lectores griegos que la posesión de la esencia divina de nuestro Señor no dejó de ser un hecho cuando Él vino a la tierra para asumir la forma humana. Esta palabra por sí sola es suficiente para refutar el reclamo moderno de que nuestro Señor se vació a sí mismo, de su deidad cuando Él se convirtió en un hombre. Forma. Esto se traduce de la antigua palabra griega de morpe. Esta siempre indica una forma la cual verdadera y enteramente expresa el ser que está debajo de este. La palabra significa el ser que tiene una igualdad con Dios. Expositors. Y morpe es la forma esencial el cual nunca se altera. Schema es la forma exterior el cual cambia de tiempo en tiempo y de circunstancia en circunstancia. Barclay. 2. Dios tiene una forma, y Cristo Jesús existe en esta forma de Dios. Lenski. 3. Wust explica que la antigua palabra griega traducida a forma es muy difícil de traducir. Cuando utilizamos la palabra forma pensamos en la forma, figura, de algo, pero la antigua palabra griega no tenía en mente esa idea. Es más una idea de un modo o esencia, es la esencia natural de Dios,
sin implicar una forma física o imagen. Así la palabra griega de forma se refiere a la expresión externa a la cual una persona da de su naturaleza más íntima. 3. 6b. Jesús no se adhirió a los privilegios de la deidad. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó como cosa a que aferrarse. Los antiguos griegos en esta frase tienen la idea de algo que está siendo agarrado o algo a lo que se está aferrado. Jesús no se aferró a las prerrogativas o privilegios de la deidad. Y Wost define a la antigua palabra griega para aferrarse como un tesoro el cual se agarra y retiene a pesar de todos los peligros. B. El ser igual a Dios no era de que Jesús estaba intentando lograr ser igual al Padre. Él lo tenía, y decidió no aferrarse a ello. La divina naturaleza de Jesús no era algo que él tenía que buscar o adquirir, sino que él ya lo tenía. Y Lightfoot escribió que no era un premio el cual no debía de deslizarse de sus manos, un tesoro el cual debía ser asido y retenido de todos los peligros. Jesús estaba dispuesto a dejar ir a algunas de las prerrogativas de la deidad para convertirse en hombre. 4. 7. Jesús se despojó a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo, la traducción más común y bien conocida de esto es que él se vació a sí mismo. De la antigua palabra griega despojar, kenosis, vino la idea de que Jesús encarnado era esencialmente que él se vació. Y debemos de pensar cuidadosamente sobre qué es lo que Jesús se despojó, vació. Pablo nos lo dirá enteramente en los siguientes versículos, pero debemos de tener cuidado de no pensar que Jesús se despojó a sí mismo de su deidad en cualquier manera. 2. Algunos desarrollan la teoría kenotic de la encarnación hasta el punto en donde ellos insisten que Jesús se despojó, asimismo de muchos de los atributos de la deidad tales como la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, y aún sufrió la eliminación de su propia conciencia divina. Aún así Jesús no pudo hacerse, y no podría hacerse, menos Dios, en la encarnación. Ninguna deidad fue sustraída, aunque él sí renunció a algunos derechos de la deidad, en lugar de eso la humanidad fue adherida a su naturaleza. 3. Durante su humillación, como Dios y como igual al Padre, no fue usurpado en la prerrogativa divina, ya que él tenía una naturaleza equitativa, él tenía una equidad de derechos. Clarke. 4. Su condescendencia era libre, y sin restricciones con el consentimiento de su Padre. El Hijo del Altísimo puede, en su propio placer, mostrar o eclipsar su propia luminosidad gloriosa, suprimir o dejar salir su plenitud, exaltarse o humillarse con respecto a nosotros. Paul. Aún como rey, al dejar de lado las prendas de su realeza, y al ponerse el hábito de una profesión, mientras todo el tiempo él no dejó de cesar de ser un rey, o el Altísimo en sus propios dominios. Paul. B. Tomando forma de siervo. Esto describe cómo Jesús se despojó a sí mismo. Aunque él tomó la forma de siervo, Jesús no se despojó a sí mismo de su deidad o de ninguno de sus atributos, o de su igualdad con Dios. Él se despojó a sí mismo en la forma de un siervo, no meramente la forma de un hombre. Y, tomando, la antigua palabra griega laven, no implica un intercambio, sino una adición. C. Hecho semejante a los hombres, esto aún más describe cómo Jesús se despojó a sí mismo. Podemos pensar de alguien el cual es un siervo, pero no semejante a los hombres. Los ángeles son siervos, pero no semejante a los hombres. En los cuentos de hadas, el genio de Aladín era un siervo, pero no semejante a los hombres. Y la palabra de semejante aquí se puede referir simplemente a la apariencia externa de algo. Mientras Jesús poseía la apariencia externa de la humanidad, la forma exterior reflejaba su verdadera humanidad, la cual fue añadida a su deidad. 2. Era una semejanza, pero una semejanza verdadera. No era una humanidad fantasmal como el docetismo gnóstico sostiene. Robertson. 5. 8. El alcance del despojo propio de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Jesús se humilló a sí mismo cuando él se hizo obediente.
Esto era algo que Jesús solamente podría experimentar al bajar desde su trono en el cielo para convertirse en hombre. Dios está entronizado en la gloria del cielo, no hay nadie al cual él obedezca. Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición de hombre para que de esta manera pudiera ser obediente. Y una clave para la obediencia de Jesús en la tierra era el soportar el sufrimiento. Esto, de nuevo, era algo que él solo podría aprender por experiencia al ser encarnado. Como está escrito, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. 2. En efecto, se humilló a sí mismo. Él se humilló puesto que tomó la forma de hombre, y no de una criatura más gloriosa como un ángel. Él se humilló puesto que él nació a un lugar oscuro y oprimido. Él se humilló puesto que él nació en la pobreza, entre un pueblo despreciado. Él se humilló puesto que él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Él se humilló al someterse en obediencia como un niño en la casa. Él se humilló al aprender y practicar una profesión y la humilde profesión de un constructor. Él se humilló al tener pasar una larga espera hasta que él pudo lanzarse al ministerio público. Él se humilló en las compañías y discípulos que él escogió. Él se humilló en la audiencia que él recurrió y en la manera que él enseñó. Él se humilló en las tentaciones que él permitió y soportó. Él se humilló en la debilidad, hambre, sed y cansancio el cual él soportó. Él se humilló en su total obediencia a su Padre Celestial. Él se humilló en su sumisión a el Espíritu Santo. Él se humilló al elegir y someterse a la muerte en la cruz. Él se humilló en la agonía de su muerte. Él se humilló en la vergüenza, las burlas y la humillación pública de su muerte. Él se humilló al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. 3. Nos podemos imaginar que era posible para el Hijo de Dios el convertirse en hombre y pagar por los pecados del mundo sin esta gran humillación. Él pudo haber añadido la humanidad de un hombre de 33 años a su deidad. Él pudo haber aparecido ante los hombres solamente en su gloria transfigurada, y haber enseñado a los hombres lo que ellos necesitaban escuchar de él. Él pudo haber sufrido por los pecados de los hombres en un lugar escondido de la tierra lejos de los ojos de los hombres, o en el lugar oscuro de la luna para ese asunto. Pero él no lo hizo así, se humilló a sí mismo, y lo hizo superando la grandeza de nuestra salvación y de su obra por nosotros. B. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto declara el alcance de la humildad y obediencia de Jesús. Y la crucifixión era una muerte vergonzosa, y no estaba permitida para los ciudadanos romanos, como el pueblo de Filipos. Una víctima de crucifixión era considerada por los judíos como alguien que estaba particularmente maldito de parte de Dios. Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. 2. Robertson llamó a la muerte de cruz el último peldaño de la escalera desde el trono de Dios. Jesús llegó hasta el fondo, hasta la muerte más despreciable de todas, un criminal condenado a la maldita cruz. 3. Hasta la muerte, y muerte de cruz muestra que no hay límite a lo que Dios puede hacer para demostrar su amor y su poder salvador hacia el hombre. Esto fue y por siempre será lo definitivo. ¿Qué pecado debió ser a la vista de Dios, que requirió tal humillación en Cristo Jesús para hacer expiación por ello, y para deshacer su influencia y malignidad? Clarke. 4. Lo más bajo que se humilló para salvarnos, lo más alto que debemos levantarlo en nuestra adoración reverente. Bendito sea su nombre, Él se inclinó, y se inclinó, y se inclinó, y, cuando Él alcanzó nuestro nivel, Él se inclinó, y se inclinó y se inclinó más bajo y más profundo todavía. Spurgeon. C. Y muerte de cruz, todo esto era una gran demostración del poder de Jesús. Recuerden que debido a la experiencia pasada de Pablo entre los filipenses, ellos estaban tentados a pensar del poder de Dios a ser expresado solamente en la exaltación y liberación, y no en términos de dar gloria a Dios a través de un servicio de humildad y de sufrimiento. Y, en esto, Pablo le recordó a los filipenses que su lugar actual de circunstancias humildes, su custodia romana, aún podría mostrar la gloria y poder de Dios, incluso como Jesús lo hizo en su humildad. Sé Jesús, el ejemplo definitivo de exaltación después de humillarse. 1. 9. La exaltación de Cristo Jesús.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Este es el encabezado general para el material en los siguientes 3 versículos. Estas palabras describen cómo Dios había exaltado a Jesús. En efecto, lo exaltó hasta lo sumo, el cual la traducción en inglés es altamente exaltado. Y la elegancia griega lo traduce a superexaltado, o exaltado con toda exaltación. Paul. 2. Ahora, ponga un alto en este pensamiento que Cristo no se coronó a sí mismo, pero que su Padre le coronó a él, que él no se elevó a sí mismo al trono de majestad, pero que su Padre le levantó allí, y lo colocó en su trono. Spurgeon. D. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto no solamente le da a Jesús el nombre divino de Yahweh, pero también implica que Dios ha declarado que Jesús tiene el carácter y la persona por encima de los demás, al considerar la importancia del concepto hebreo de el nombre. Y este versículo, con la declaración clara de la deidad de Jesús, es un parque poderoso en contra de aquellos que niegan la deidad de Jesucristo. No hay ningún nombre más alto que Yahweh, y Jesús tiene ese nombre. 2. 10-11. El sometimiento de toda la creación a Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solamente Jesús es exaltado por el Padre, pero todo el mundo es traído en sometimiento al Hijo. Y Pablo no implica en esto una salvación universal, pero significa que cada ser en persona al fin confesará el señorío de Cristo, ya sea con una fe gozosa o con resentimiento y desesperación. Kent. B. Los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Esto conlleva la absoluta totalidad de toda la creación al reconocer la superioridad de Cristo Jesús. Y con esto, Pablo trae la idea de Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Note que en Isaías es a Yahweh a quien toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará. En Filipenses es a Jesús, mostrando que Jesús es Yahweh. 2. A los que están debajo de la tierra, ya sea a los muertos, quienes están escondidos en la tierra, y serán levantados por el poder de Cristo, o demonios y almas malvadas. Paul. C. Se doble toda rodilla, toda lengua confiese. La combinación de toda lengua confiese y se doble toda rodilla nos da evidencia de que la idea es completo. Sometimiento a Jesús, en palabra y en acción, y a una que es requerido de todo. Y la totalidad de este reconocimiento de la deidad y exaltación de Jesús ha causado que muchos tengan la visión de que esto suceda de una manera formal después del juicio final, cuando toda criatura, en el cielo e infierno, se requerirá que doblen sus rodillas y hagan la confesión de que Jesucristo es el Señor. De Jesucristo es el Señor. De esto podemos decir que hay un sentido en el cual Jesús retornó al cielo con más de lo que él tenía cuando él se fue. No solamente él regresó con su humanidad aún añadida a su deidad, a pesar de que es una humanidad resucitada, él también regresó con el reconocimiento implantado entre los hombres de quien él era y de la adoración que él merecía, algo desconocido hasta la encarnación y la entera revelación de su persona y trabajo. Y él siempre ha, a la vista de Pablo, compartido la naturaleza divina. Pero es solamente como el resultado de su encarnación, expiación, resurrección y exaltación que él aparece a los hombres como un igual a Dios, que él es adorado por ellos en el modo que Jehová es adorado. Expositors. 2. Él pudo haber utilizado los poderes milagrosos inherentes en su naturaleza divina de tal manera para obligar a los hombres, sin mayor dificultad, para que le adoren a él como Dios. En lugar de eso, él estuvo dispuesto de alcanzar esta alta dignidad por el camino de humillación, sufrimiento y muerte. Expositors. 3. Todo esto debe ser visto en referencia a la humillación descrita en Filipenses 2, 6-8. Nuestra tendencia es anhelar la exaltación, pero olvidar la humillación. Jesucristo es el Señor. La confesión de Jesucristo como Señor nos recuerda el considerar el significado de esta palabra, kurios, especialmente como era entendida por la iglesia primitiva,
quienes usaban el LXX como su Biblia, donde Curios era constantemente utilizado para traducir el Tetragrámaton, el cual se usaba para el nombre de Yahweh. Y también no debiéramos de perder el significado de que en un tiempo posterior en el Imperio Romano, todos los residentes del imperio eran requeridos de hacer juramento de alianza al emperador, declarando que César es el Señor, y quemar un poco de incienso a la imagen del emperador. Aunque el Estado romano miraba esto solamente como una demostración de una alianza política, los cristianos lo interpretaban correctamente como idolatría y se rehusaban a participar, y a menudo lo pagaban con sus vidas. 2. Pablo no tiene dudas de quién es en realidad el Señor no era César, ante quien él se presentaría a juicio. César podría ser un nombre alto, pero no es el nombre sobre todo nombre, el nombre al cual le pertenece a Jesucristo. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recuerden que Pablo no dio esta descripción de Jesús en Filipenses 2, 5-11 simplemente para educar teológicamente a los filipenses. Él la dio para equiparlos a soportar las penas que estaban experimentando. Él la dio para ayudarles a entender las pruebas de Pablo. Él las dio para ayudarles a practicar un verdadero cristianismo en unidad en medio de los tiempos difíciles. Y esta escena de Jesús le ha ayudado a entender cómo valorar el ministerio de Pablo, el cual se veía debilitado en ese tiempo. 2. Esta escena les ayudó a entender el contexto de la revelación de poder de Dios, como Dios se deleita en mostrar su poder a través de acciones humildes. 3. Esta escena les ha equipado para actuar de una manera el uno al otro, el cual promoverá la unidad en el cuerpo de Cristo. 4. Esta imagen les ha mostrado el cómo seguir el patrón de paciencia, de obediencia humilde, de Jesús, algo que Pablo les llamaría a seguir en los próximos versículos. De la exhortación de Pablo a los filipenses. 1:12. Ocupándote de tu propia salvación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, como siempre habéis obedecido, no debemos de perder la conexión entre la obediencia que Jesús mostró, Filipenses 2:8, y la obediencia que Pablo esperaba de los cristianos como seguidores de Jesús, Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación. Sabemos que Pablo no quiso decir él, ocuparse para ganarnos nuestra propia salvación. Dicha declaración sería contradictoria a todo el Evangelio de Pablo. Lo que Pablo sí quiso decir era el llamar a los filipenses el poner un esfuerzo real en sus vidas cristianas. Esto no era el estar ocupados en su salvación en el sentido de alcanzarla, sino el estar ocupados en su salvación, el verla evidente en cada área de sus vidas, el activar esta salvación la cual les dio Dios. Y, por tanto, estas palabras, como se mantienen en el Nuevo Testamento, no contienen una exhortación para todos los hombres, sino están dirigidas al pueblo de Dios. No tienen la intención de una exhortación para los que no se han convertido. Ellas están, al encontrarlas en la epístola, más allá de toda pregunta dirigida a aquellos que ya son salvos a través de una fe viva en el Señor Jesucristo. Spurgeon. Se ocupaos en vuestra salvación. Hay un sentido en donde nuestra salvación está completa, en el sentido que Jesús ha hecho una obra entera por nosotros. Pero también hay un sentido en el cual nuestra salvación está incompleta, en el cual aún no es una obra completa en nosotros. Y el creyente debe terminar, debe llevar una conclusión, debe aplicarla hasta las consecuencias más plenas, el cual es un principio dado por Dios. Él debe de ocuparse en lo que Dios en su gracia ha obrado. Moller. 2. Algunos profesores aparentemente tienen la noción embebida de que la gracia de Dios es un tipo de opio con él, cual los hombres se pueden drogar a sí mismos para entrar a un letargo, y su pasión por fuertes dosis de doctrina somnolienta crece con aquello con el cual se alimenta. Dios obra en nosotros, así dicen ellos, por lo tanto no hay nada que nosotros podamos hacer ya. Mal razonamiento, conclusiones falsas. La obra es de Dios, dice el texto, por lo tanto debemos de ocuparnos debido a que Dios obra dentro de nosotros. Spurgeon. 2. Él exhorta como si fuera un arminiano, el cual se dirige a hombres. Él ora como si fuera un calvinista al hablar con Dios, y no se halla inconsistencia en las dos actitudes. Pablo no intenta el reconciliar la soberanía divina y la libertad del hombre, sino que valientemente proclama ambas.
Robertson. De vuestra salvación, esto nos dice que pongamos atención en vuestra salvación. Algunas veces mostramos gran preocupación por el trabajo de Dios en otros, y no mucho en su obra en nosotros. Nos debería de importar las almas de otros, pero este cuidado debe empezar por nuestra propia alma. Con temor y temblor. La idea de Pablo no es que nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana con un sentido constante de temor y temblor, pero que nosotros debemos de vivir con temor y temblor para estar ocupados en vuestra salvación. Y nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, pero no tiene que ser el temor al infierno o la condenación. Pero puede ser la reverencia justa y llena de admiración de Dios, el cual cada creyente debe de tener. No tiene que ser un temblor de un pecador culpable. En lugar debe ser un temblor de alegría de un encuentro con la gloria de Dios. Sino mucho más ahora en mi ausencia. En contexto, Pablo pidió que esta ética cristiana de estar ocupados, no una ética de trabajo, fuera promovida más debido a esta ausencia. 2:13. La obra de Dios en ti. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce. Aquí Pablo dio la razón del por qué los cristianos deben de ocuparse en su salvación con temor y temblor debido a que Dios está produciendo, trabajando, en ellos. Y nosotros tomamos consuelo de ello. Dios es el que en vosotros produce. La gracia toda suficiente mora en ti, Cri. Hay una fuente viva dentro de ti del cual emana agua, entonces usa la cubeta, sigue sacando, nunca la agotarás. Hay una fuente viva en ti. Spurgeon. Dios, en vosotros produce. La idea es, ya que Dios ha empezado y está produciendo en el cristiano, por lo tanto, tiene una responsabilidad mayor de ocuparse diligentemente con temor y temblor en cuanto a su propia salvación, y caminar con el Señor. El producto, obra, de Dios en nosotros incrementa nuestra responsabilidad, no la disminuye en ninguna manera. Y aquellos que toman la soberanía y la obra de Dios y la usan como una excusa para no hacer acciones y dejarse al letargo son como el siervo malvado y flojo de Mateo 25, 24-30. 2. Aquellos que en realidad son siervos de Dios usan su entendimiento de su soberanía y omnipotencia como una motivación por un servicio más grande y dedicado hacia Él. Así el querer como el hacer. La obra de Dios en nosotros se extiende hacia la transformación de nuestro querer, y también hacia el cambio de nuestras acciones, el hacer. Pero a la luz de la exhortación original de ocuparse en tu propia salvación, esto no es una transacción pasiva. Por su buena voluntad, esta es la motivación detrás de la obra de Dios en nuestras vidas. Él lo hace así debido a que lo hace por su buena voluntad. 3:14-16. Maneras prácticas para obedecer la exhortación de Pablo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hay un buen número de argumentos entre los comentaristas sobre la frase murmuraciones y contiendas en cuanto a sí se refiere a problemas entre los filipenses, como los mencionados en Filipenses 2:1-4, o si se refiere a su actitud hacia Dios. Quizás estaban resentidos con Dios debido a su conflicto actual, Filipenses 1:27-30. Y, debido a que Pablo específicamente utilizó términos que eran usados para describir las murmuraciones de Israel hacia Dios durante el Éxodo, es mejor el ver a las murmuraciones y contiendas como una inclusión de su actitud hacia Dios. Spurgeon nos da 3 ejemplos de cosas por las cuales no debemos de murmurar. La providencia de Dios. Uno del otro. El mundo sin piedad. 2. En este mandato, el énfasis recae sobre la palabra todo, el cual es la primera palabra del versículo en el antiguo texto griego. 3. No contiendas con Dios, déjalo hacer lo que bien le parezca. No contiendas con tu compañero cristiano, no levantes acusaciones en contra de ellos. Cuando se le dijo a Calvino que Lutero habló mal de él dijo,
Deja que Lutero me llame diablo si él quiere. Nunca diré nada de él, solamente que es un siervo querido y valiente del Señor. No levantes cuestiones complicadas y enredosas a modo de controversia. Spurgeon. B. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. A través de una demostración de un espíritu sin murmuración, nos mostramos ser verdaderos seguidores de Dios. Y sencillos puede tener la idea de puro o limpio. Pero la traducción como sencillo también está justificada, es la misma palabra usada en Mateo 10:16. 2. Sean ustedes irreprensibles y sencillos, dice el apóstol. La palabra griega se pudiera traducir a sin cuerno. Como si ustedes no solamente fueran criaturas que no hicieran daño, pero que no podrían hacer ningún daño, como las ovejas que no solamente no quieran devoran, pero no pueden devorar, pues sería contrario a su naturaleza, pues no tienen dientes con el cual morder, ni colmillos para picar, ni veneno para matar. Spurgeon. C. En medio de una generación maligna y perversa. Esto al parecer se refiere a lo que está en Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Pablo quiso decir que los cristianos modernos no debían de ser como el Israel rebelde, quienes estaban constantemente en murmuraciones y contiendas con Dios durante la estancia en el desierto. D. En medio de la cual resplandecéis como luminars en el mundo, estos no son ánimos para hacer algo, es una simple declaración veraz. Los cristianos son luminares en el mundo, la única pregunta es, ¿qué tan claro brillan? Y, no solamente luces, sino luminarias, cuerpos celestiales. Pero esto no se puede dar satisfactoriamente en una versión en inglés, aunque en español sí. Alfred. 2. Debemos de llenar nuestro lugar como luminars en el mundo. La luz se utiliza para hacer las cosas evidentes. La luz se utiliza para guiar. La luz se utiliza para advertir. La luz se utiliza para traer ánimo. La luz se utiliza para hacer las cosas seguras. 3. Pablo sabía que las luces estaban en una mala ubicación. En lugar de excusar a las luces por no brillar, Pablo sabía que sus posiciones las hacían más importantes para brillar. El estar en un lugar oscuro es un incentivo mayor para brillar. Asidos de la palabra de vida, la palabra asidos se pudiera traducir a disertar. Ambos significados son ciertos y Pablo pudo haber dado a entender ambos sentidos. Nos asimos en el sentido de mantenernos fuertes de la palabra de vida, y también disertamos en la palabra de vida. Y no es tanto que la conducta de los filipenses justifique la aserción del brillar como luminarias, pero es el tener la palabra de vida. La palabra les hace luminarias sin tener en cuenta lo que el mundo piense de ello y de aquellos que la poseen. Lenski. F. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La idea de que el trabajo de Pablo pudiera de alguna manera terminar en vano era un pensamiento problemático para él. Él sabía que su trabajo había permanecido en verdad en las personas, así que si esas personas no continuaran fuertes con el Señor, había un sentido en que su propio ministerio era en vano. G. En el día de Cristo, Pablo miraba hacia el día de Cristo, y en aquel día él quería ver y saber que su obra fue fructífera. Esto sería algo de lo que él podría estar seguro si los filipenses continuaran su andar con el Señor. Y este es el verdadero corazón de un pastor, el tener pocas preocupaciones por uno mismo, pero muchas por los demás, el no estar contento con la relación de Dios personal, pero el anhelar ver a otros caminar con el Señor. 4. 17 a 18. Pablo como un ejemplo de su propia exhortación. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Derramado en libación. Aquí Pablo alude a una práctica que está entre los judíos y los paganos en sus sacrificios. Ellos por lo regular derramaban vino, o algunas veces perfumes, ya sea a un lado, como en la práctica judía, o sobre, como en los sacrificios paganos, un animal, el cual era sacrificado a Dios o a los dioses paganos. Y esta es la libación, el cual acompañaba a otro sacrificio, eso es mencionado en Números 15, 4-5 y 28, 7.
2. La gramática de y aunque sea derramado está en el tiempo presente. Con esto Pablo indicaba la posibilidad de que su ejecución estaba inminente. B. Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. La antigua palabra griega traducida a servicio es leutrogia. Significa servicio a Dios o a su causa, una acción sacerdotal o una acción sagrada. Muller, por lo tanto, en este versículo nosotros tenemos un sacrificio, un sacerdote, y una libación que le acompaña que hace el sacrificio aún más precioso. Y, ya que el sacrificio y servicio estaban conectados con la fe de los filipenses, es mejor el ver el panorama de Pablo al describirlos como sacerdotes y su fe como el sacrificio, de la cual Pablo añadió, y por lo tanto enriqueció, su martirio como una libación. C. Me gozo y regocijo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo miraba hacia lo que podría ser su inminente martirio, y esperaba que los filipenses se gozaran y regocijaran con él. Pablo aquí no estaba siendo mórbido, pidiendo a los filipenses que tuvieran gozo en algo tan deprimente como la muerte. Pero él sí pidió a los filipenses que vieran a la muerte como algo que traía gloria a Dios. Este es un tema que se repite de Filipenses 1:20. Y la vida de Pablo iba a ser un sacrificio para Cristo Jesús, ya sea en la vida o la muerte. Esta era una fuente de alegría y gozo para Pablo, y él quería que los filipenses adopten la misma actitud. 2. De nuevo, llegamos al tema consistente de los filipenses, gozo. Pero este es un gozo que no está basado en las circunstancias, de hecho es lo opuesto, sino basada en el hecho de una vida comprometida totalmente a Cristo Jesús. Pablo, Timoteo y Epafrodito. 1. 19-22, Pablo escribe sobre Timoteo y de su visita anticipada. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Espero en el Señor. Esto muestra el verdadero corazón de Pablo, el cual mostraba una verdadera confianza en el Señor. Él quería ver a Timoteo entre los filipenses, pero reconocía que eso sucedería en el tiempo y forma de Dios. B. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo no esperaba problemas de los filipenses, como si ellos fueran parte de las iglesias que le dan problemas. En lugar de eso, él esperaba que él estaría de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y contrasta esto con la actitud que Pablo llevó a la iglesia de los Corintios en 2 Corintios 13, 2-3. La iglesia de los Corintios tenían problemas peores que la iglesia de los filipenses. C. Que tan sinceramente se interese por vosotros. Cuando Pablo envió a Timoteo, él envió lo mejor, un hombre que mostraba un corazón de pastor y tenía una gran preocupación por sus ovejas, más que por él mismo. Y Pablo reconoció lo raro que era encontrar este tipo de corazón cuando él observaba que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 2. 23-24, Pablo repite su deseo de ir a los filipenses en persona, no solamente el enviar a Timoteo a ellos. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Quizás Pablo estaba siendo cuidadoso para evitar la acusación. Pablo quiere enviar a Timoteo porque él en realidad no quiere estar aquí. Él claramente le dijo a los filipenses que él también quería ir. 3. 25-26, Pablo escribe sobre Epafrodito y de su ida a los filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Mas tuve por necesario enviaros. Esto indudablemente significó que Epafrodito llevó la carta a los filipenses. Al parecer Epafrodito vino a Pablo de los filipenses como un mensajero, y él enfermó mientras estuvo con Pablo. B. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Pablo le dio estos títulos importantes a Epafrodito.
Él era un hombre que Pablo valoraba como un compañero en la obra del ministerio. Y hay 3 especiales relaciones aquí mencionadas. Hermano, el cual habla de una relación que se disfruta. Colaborador, el cual habla de un trabajo que debe ser hecho. Soldado, el cual habla de una batalla que se debe de luchar. Sé vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esto significa que Epafrodito trajo un regalo de ayuda financiera de parte de los filipenses para Pablo. Filipenses 4:18. Y ministrador tiene la idea de un servicio sacerdotal. Cuando Epafrodito trajo el dinero de ayuda de los filipenses para Pablo en Roma, él trajo un sacrificio. D. Porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito estaba preocupado porque los filipenses supieron de su enfermedad y se preocuparon por él. El regreso de Epafrodito les daría paz del alma al saber que su valorado hermano estaba en buena condición. Y también le ayudaría a Epafrodito ya que él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió. Él anhelaba en gran manera ver a los cristianos filipenses. 4:27. La enfermedad de Epafrodito y su recuperación. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. La enfermedad de Epafrodito no era algo de poca importancia, estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y él se recuperó. Y no hay nada en el texto que indique que esto fue una sanidad milagrosa, pero Pablo aún vio la mano de misericordia de Dios en su recuperación. B. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La misericordia de Dios hacia Epafrodito también fue misericordia hacia Pablo. Si Epafrodito hubiera muerto, Pablo hubiera tenido tristeza sobre tristeza, no solamente porque un hermano valorado, colaborador y soldado en Cristo ya no estaba sobre la tierra. Él hubiera tenido tristeza sobre tristeza debido a que ocurrió cuando Epafrodito vino de parte de los filipenses, para ministrar a Pablo en sus necesidades materiales y espirituales mientras Pablo estaba en prisión en Roma. 5:28-30. Las instrucciones de Pablo a los filipenses de cómo deben de recibir a Epafrodito mientras él regresa a ellos. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Le envío con mayor solicitud. Pablo estaba ansioso de reunir a los filipenses con su amado hermano Epafrodito, y les recordó a los filipenses el darle un apropiado reconocimiento cuando él regresara. Tened en estima a los que son como él. Y, probablemente los filipenses enviaron a Epafrodito no solo como un mensajero, pero también como un siervo personal de Pablo de parte de los filipenses. Cuando la enfermedad impidió a Epafrodito que hiciera esto, él quizás se vio a sí mismo como un fracaso, quizás como alguien que finge su enfermedad a los ojos de los filipenses. Pablo les aseguró que este no era el caso, de hecho, era lo opuesto. Epafrodito sirvió sobre y más allá del llamado del deber. B. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Fue por la obra de Cristo que Epafrodito estaba próximo a la muerte. Aun cuando su obra era en mayor parte la de ser un mensajero y nada en cuanto a lo espiritual, y aún era la obra de Cristo. Se exponiendo su vida, la voluntad de poner la obra de Cristo primero y su propia seguridad y preocupación en segundo lugar mostró el noble corazón de Epafrodito. Y la antigua frase griega de exponiendo su vida usa la palabra de un apostador, el cual significa arriesgar todo, en un juego de dados. Pablo escribió que por el bien de Cristo Jesús, Epafrodito estaba dispuesto de jugárselas todas. 2. En los días de la iglesia primitiva había una asociación de hombres y mujeres los cuales se llamaban a sí mismos, los apostadores, tomada también de esta antigua palabra griega. Su meta era visitar a los prisioneros y a los enfermos, especialmente a aquellos que estaban enfermos con enfermedades peligrosas e infecciosas. Muy a menudo, cuando una plaga golpeaba una ciudad, los paganos tiraban los cuerpos inertes en las calles y huían en terror. Pero los apostadores enterraban a los muertos y ayudaban a los enfermos lo mejor que podían, y arriesgaban sus vidas para mostrar el amor de Jesús.
3. Parece claro de esta expresión que la enfermedad de Epafrodito era la consecuencia no de persecución sino de un ejercicio forzado. Laitst. D. Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, Epafrodito hizo esto para traer la ayuda que los filipenses dieron. Había una falta entre todos los filipenses en cuanto a la generosidad y buenas intenciones hasta que el regalo finalmente llegó a Pablo para suplir su necesidad. Y debiéramos de tener el corazón de que hay algo que falta en nuestro servicio hasta que la obra sea completada. No debemos estar satisfechos con buenas intenciones o un trabajo mediocre.